Buenos días, estimados estudiantes. Este día vamos a brindarles la clase que habíamos quedado para este día, que son de herramientas preventivas. Entonces voy a iniciar compartiendo pantalla. Esta es la clase que tenemos para este día. Solo vamos a dejar que se ponga la diapositiva en grande. Ahí está. Vamos a iniciar. Como ya saben, el valor del mes, la excelencia, ¿verdad? Ahora, la clase de este día se llama herramientas de prevención, estilo de vida, vacunación, vamos a tratar cribados, terapia farmacológica preventiva, donde vamos a hablar acerca de las vitaminas. Los objetivos de este día de la clase, reconocer las diferentes herramientas para la prevención de enfermedades, identificar cómo actúan cada una de las herramientas presentadas para la prevención de enfermedades y verificar en cuáles casos se utiliza cada una de las herramientas de prevención. Ahora, hablando en general de herramientas de prevención, nosotros en la medicina moderna tenemos muchas herramientas que han sido de un gran apoyo científico para la prevención de enfermedades. Entonces, nos apoyamos en ellas para poder tener un mayor impacto y aumentar la esperanza de vida en las personas. También aumentar la esperanza de vida al nacer. Entonces, esto quiere decir que hay grandes beneficios para la salud de las personas y que ya no vivimos en edades cortas como se hacía en el pasado, que la mayor esperanza de vida para una persona eran los 30 años. Estamos hablando por ahí, por la época de Jesucristo, más o menos, o la Edad Media. Entonces, en todos esos tiempos, la edad máxima que se llegaba a vivir eran los 60 años, que ya se consideraban ancianos, pero eran muy pocas las personas que llegaban a esa edad. La mayoría llegaba a una edad media. Entonces, todas estas herramientas, con el avance del tiempo, han ido haciendo que tengamos una mayor esperanza de vida. Las técnicas médicas también que han avanzado, entre esas tenemos los cribados, que son las pruebas de tamizaje, ya vamos a hablar un poco también de ellas. Y esto nos da una contribución para la prevención de enfermedades, porque no solo vamos a estar viendo medicina curativa, sino que esto se va a enfocar básicamente en la medicina preventiva. Ahora entrando en otro tema, vamos a ver cuál es la definición de un tratamiento preventivo. El tratamiento preventivo en medicina se refiere a todas las medidas que nosotros tomamos ante la aparición de enfermedades para detener su progresión en una etapa temprana. O, de hecho, también son todas aquellas acciones que nosotros tenemos cuando la persona se encuentra en un aparente estado de salud para evitar las enfermedades. Este enfoque tiene como objetivo mantener a las personas sanas, que mejoren su calidad de vida, que reduzcan el riesgo de enfermedades y si ya hay enfermedades, también que evitemos la discapacidad en ellos, tratando, ¿verdad?, de evitar, por ende, la rehabilitación para que las enfermedades no lleguen a casos demasiado extremos. Ahora, los tratamientos preventivos pueden tomar varias formas, incluyendo la promoción de un estilo de vida saludable, la vacunación, los exámenes de detección temprana y la administración de medicamentos preventivos. Vamos a empezar hablando de los estilos de vida. Y para saber qué
Para introducirnos a los estilos de vida, vamos primero a introducir el concepto de determinantes de la salud, que son todas las circunstancias en las que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana. Este es el concepto que nos da la OMS. Si nos podemos fijar en esta imagen, nos describe los porcentajes en los que es importante cada uno de los estilos de vida para mantener la salud. Si se fijan, tenemos que la biología humana es un 27%, o sea, la herencia. El 19% nos la da el medio ambiente, el 11% los sistemas de salud. Y el más importante de todos los determinantes son los estilos de vida que abarcan un 43%. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos en nuestras manos la capacidad de cuidarnos y de prevenir enfermedades antes de que éstas aparezcan, o que si ya las tenemos, podamos reducir en gran medida sus consecuencias graves. Entrando propiamente en los estilos y hábitos de vida, tenemos que se define como patrones de comportamiento determinados por la interacción entre características personales, interacciones sociales y las condiciones de vida socioeconómicas y ambientales. También estos son conceptos que nos ha dado la OMS, que son los aceptados a nivel mundial. Siguiendo con los estilos y hábitos de vida, en las últimas décadas han surgido importante evidencia que los comportamientos y hábitos de vida pueden condicionar negativamente la salud, que son cosas que nosotros vemos día con día. Si nosotros tenemos eh, malos hábitos alimenticios, si tenemos vicios, si estamos acostumbrados a no dormir a la hora. Por ende, todas estas situaciones, si nosotros ya tenemos un predisponente genético, esto va a acelerar que nosotros podamos padecer las enfermedades que ya están dentro de nuestro genoma, pero que no necesariamente tiene que expresarse la enfermedad si nosotros tuviéramos un estilo de vida saludable. Ahora bien, eh, también los estilos de vida se ven influenciados por el entorno en el que vivimos y por los grupos sociales dentro de los que pertenecemos. Si nosotros tenemos un ambiente saludable en casa, también, como les mencionaba en clases pasadas, lo mental juega un papel importantísimo para la salud de las personas. Si nosotros tenemos salud mental, salud emocional, vamos a poder tener más fácilmente salud física. Entonces tiene que ir todo de la mano. Y de lo que hablábamos en la clase de ayer también acerca de la medicina social. Entonces, si nosotros evitamos la mala alimentación, el consumo de sustancias nocivas, el sedentarismo y conductas de riesgo en sexualidad, vamos a poder tener más salud que si nosotros llevamos una vida desordenada. Ahora, los hábitos de vida sanos e insanos son uno de los principales condicionantes en el proceso de salud-enfermedad. Y la mejora de los mismos debe conducir a una mejora en el estado de salud de los individuos, por ende la población, siendo de esta manera una herramienta de prevención de las enfermedades. Como habíamos dicho, nuestra salud depende principalmente de nosotros. Entonces, entre los comportamientos y estilos de vida, vamos a tener acá unos ejemplos de lo que nosotros debemos de cuidar, que sería la cultura y las costumbres, los valores y las creencias, la capacidad de decisión, el sedentarismo, la alimentación, el estrés, las actitudes, la mala utilización de los servicios sanitarios. Entonces, si nosotros empezamos a llevar estos estilos de vida de la manera correcta o de una
mejor manera, dentro de la medida de lo posible, vamos a tener una prevención de enfermedades o si ya tenemos enfermedades, vamos a prevenir sus consecuencias más graves. Algunas de las conductas que más afectan la salud de las personas, ya sabemos que son los hábitos dietéticos, el ejercicio físico, cuando hay sedentarismo, obviamente no tenemos una vida activa y eso nos va a llevar también a enfermar, el abuso de sustancias de consumo legal como el alcohol, el tabaco, eh, las drogas obviamente no son de consumo legal, pero hay drogas legales que son los medicamentos. Entonces ahí entra la automedicación. Si hablamos de la automedicación, esta es otra forma dentro de los estilos de vida que nos puede llevar a condicionar enfermedades porque las personas aquí no tienen regulado el consumo de medicamentos y en lugar de asistir al médico, vienen y ya compran en las farmacias cualquier cosa y después se enferman más porque tal vez el medicamento que les sugirieron no era el adecuado para la patología de la persona. Retrasan de la misma forma diagnósticos y al retrasar diagnósticos, por ende vamos a tener desenlaces que no van a ser tan agradables con el paciente. También tenemos que evitar las conductas violentas, las conductas sexuales irresponsables, las actividades de riesgo y ya habíamos hablado, ¿verdad? Del abuso de la medicación. Hoy vamos a pasar a nuestro siguiente tema. Vamos a hablar de la vacunación, que es otra de las herramientas en medicina preventiva que, como ya lo habíamos hablado en otras clases, es como el mayor auge de la medicina desde el siglo pasado, porque esto ha evitado que se sigan reproduciendo enfermedades que eran mortales a nivel mundial. Y vamos a empezar por el término de vacunación o inmunización activa. Se define como el proceso de inducción y producción de inmunidad en un huésped susceptible, así como el acto físico de la administración de la vacuna. Esto lo dijo Orestein en el año 2000. Ustedes saben que las vacunas siempre van a salvar vidas. Vamos a hablar un poquito acerca del origen de las vacunas. Ustedes saben que hay dos tipos de inmunización. Está la inmunización activa y también tenemos la inmunización pasiva. Dentro de la inmunización activa entra la vacunación, que es el tema que nos trae en este momento. Entonces, la inmunización activa se caracteriza por la producción propia de anticuerpos específicos o respuestas celulares de manera intensa y prolongada. Siempre que hay una inmunización activa, la respuesta va a ser más larga, inclusive puede ser de por vida. Y esto va a ser frente a diferentes tipos de infección que adquiera el paciente o enfermedades, ¿verdad? Y mediante la vacunación vamos a poder proteger de estas enfermedades al cuerpo. Esta vacunación nos puede dar una inmunidad de por vida. La otra forma, ¿verdad?, de tener una inmunidad activa es adquirir una enfermedad propiamente dicha, como por ejemplo en el caso de la varicela o de las paperas, que si a ustedes les da una vez esa enfermedad, no les vuelve a repetir. Muchos se dirán, pero ¿qué pasa en el caso del herpes zóster? Nosotros sabemos que es una recidiva de la varicela, pero no es la misma enfermedad. Puede ser el mismo agente, pero es una enfermedad con síntomas totalmente diferentes. Entonces, por eso es que se dice que tanto la varicela como las paperas solo nos dan una vez en la vida. Ahora, si estamos hablando de una inmunidad pasiva, consiste en la adquisición de la inmunidad mediante la administración de inmunoglobulinas procedentes de un huésped, humano o animal, con el fin de proporcionar
protección inmunológica de forma inmediata, pero es de corta duración. Si nosotros queremos hablar de inmunidad pasiva, por ejemplo, cuando una mamá está embarazada y su bebé nace, no tiene ninguna inmunidad propia el bebé. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las propias inmunoglobulinas de la madre protegen al bebé en las primeras semanas de vida, hasta que ya a los 2 meses ya se les colocan sus primeras vacunas, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que estos anticuerpos son pasados de madre a hijo a través de la placenta o de la leche materna. Por eso es que es tan importante que el calostro, porque iba la primera protección de la mamá al bebé, pase del calostro, la primera lechita que la mamá produce, para que el bebé pueda tener un poco de inmunidad en lo que llegue el tiempo de que se pueda vacunar. También se produce cuando una persona recibe una inyección de anticuerpos para protegerla contra los efectos de alguna toxina, así como un veneno de serpiente. Ese es otro ejemplo de inmunidad pasiva, porque no es que la persona quede inmune ante los efectos del veneno de una mordedura de serpiente de por vida, sino que únicamente neutraliza el veneno en ese momento. De ahí tenemos la globulina hiperinmune. La globulina hiperinmune se prepara a partir del plasma de personas con altos títulos de anticuerpos contra un microorganismo o antígeno específico y se obtiene de pacientes convalecientes de una infección natural o de dadores inmunizados artificialmente. Hay globulinas hiperinmunitarias disponibles para el citomegalovirus, para la hepatitis B, el botulismo del lactante, la rabia, el tétanos, la enfermedad por el virus vaccinia, el varicela zoster, como ya lo habíamos hablado, y su administración siempre suele ser muy dolorosa. Hay pacientes a los que puede producirle anafilaxia. Si hablamos en el caso del tétanos, los signos más visibles son la risa sardónica, que la comparan con la risa del guasón, el trismo, que es una forma en la que el tétanos prensa la mandíbula y no deja que la persona por el espasmo muscular logre abrir o cerrar la boca, que es esta imagen de aquí abajo, y finalmente el opistótonos, que es de las formas más graves en las que nosotros podemos observar el tétanos, que la persona tiene una contracción casi completa hacia atrás de la columna vertebral y de todos los músculos. Es súper doloroso, las personas están conscientes, este, y rara vez lograban salir de esa situación. La mayoría de las personas que llegaban a eso fallecían. Entonces, por eso es la importancia grande que tenemos de la vacunación también contra el tétanos. Aquí nosotros podemos observar nuevamente el esquema de vacunación del 2023. Por favor, jóvenes, apréndanselo de memoria porque ya vamos a realizar en unos pocos días el taller de vacunación, donde se les van a estar dando todas las indicaciones necesarias para este. Entonces, apréndanlo bien y lean el manual que se les va a poner dentro de poco. Vamos a pasar ahora al tema de los cribados o las pruebas de tamizaje. Entonces, iniciamos por saber qué es un cribado. Los cribados no son más que pruebas o exámenes presuntivos u otras técnicas susceptibles de aplicación rápida a las personas que están afectadas por una enfermedad o por alguna anomalía y que anteriormente tal vez no se sabía que lo tenían y habían pasado desapercibidos, pero como se realizó esa prueba sin haber tenido signos ni síntomas, entonces se pudo hacer un diagnóstico temprano. Ahora, perdón, entre las características del cribado,
tenemos que es una medida de prevención secundaria. Su finalidad básica es disminuir la incidencia de complicaciones derivadas de una enfermedad, además de disminuir el proceso, de disminuir la mortalidad en un proceso de enfermedad, aumentar la calidad de vida de las personas afectadas por alguna patología determinada. También están dirigidos a personas, a población sana o aparentemente sana. Y también tenemos que el establecimiento de cribados universales para ciertos estratos, ya sea por edad, sexo, población. Como ustedes saben, un ejemplo de estos cribados pueden ser este, el examen del PSA para ver el cáncer de próstata en hombres. También puede ser las ultrasonografías de mama, pueden ser los exámenes, todos los exámenes que ustedes así que son como para detectar preventivamente una citología, también puede ser un cribado, las mamografías también son cribados. Todos estos son ejemplos de este tipo de enfermedades. De ahí mencionar, ¿verdad?, que los cribados se realizan siempre antes de que aparezca la enfermedad. Entonces aquí tenemos la historia natural de la enfermedad, pero en el momento que se realice el cribado, para que ustedes puedan ver dónde podemos tener las causas, la enfermedad que es detectable, el momento exacto que se hace el cribado, que es antes de la latencia de presentar una enfermedad, y posteriormente llegamos al momento donde se empiezan a dar síntomas clínicos o pueda que no se den, pero si se fijan, el cribado siempre es antes de ese momento, antes de que nosotros presentemos la enfermedad. Entonces nos dice que si estamos en latencia, obviamente vamos a tener un resultado eficaz y vamos a tener un nuevo final, porque no vamos a permitir que la enfermedad avance. En cambio, si tenemos la latencia y no se realizó el cribado, el diagnóstico va a ser con el tratamiento habitual, que muchas veces no es eficaz y va a terminar con un final natural de la enfermedad. Entonces, esto es todo la historia de la enfermedad en el momento del cribado con el avance del tiempo. Entonces, nosotros podemos tener diferentes tipos de finales dependiendo de las diferentes pruebas de tamizaje que nosotros vayamos realizando. Ahora, entre los criterios que se ocupan para determinar la necesidad de realizar pruebas diagnósticas, vamos a tener que preguntarnos a nosotros mismos qué condiciones debe cumplir una enfermedad para ser susceptible de entrar en un programa de cribado, a quiénes, o sea, a qué población debe dirigirse este programa, cómo debe de llevarse a cabo el programa, con qué medios o pruebas diagnósticas podemos hacer un cribado. ¿Se dispone de los recursos necesarios para hacerlos? Recordemos que los cribados muchas veces son exámenes caros, no todo el tiempo, pero hay unos que son para poblaciones con edades específicas, enfermedades específicas. Hay que preguntarnos todo eso para ver quién realmente amerita que se le realice un cribado. Y tenemos diferentes tipos de criterios para hacer los cribados. Estos son los criterios de la enfermedad para poder hacer un cribado. Entonces, en primer lugar, una enfermedad susceptible de entrar en un programa de cribado debe de cumplir las siguientes condiciones. Debe de ser una enfermedad frecuente y grave. Debe de ser claramente diferenciable y el tratamiento en el estadio presintomático tiene que reducir la mortalidad o las complicaciones graves. Y finalmente, debe de ser una enfermedad tratable y controlable como fenómeno de masas. Entonces, si nosotros hablamos de que tiene que ser frecuente y grave, su valor predictivo tiene que ser alto y además tiene que verse como un problema socialmente prioritario para que pueda ser aceptada dentro de este programa.
Lo otro es que si decimos que debe de ser claramente diferenciable, eh, de la normalidad del estado de salud de una persona, el curso clínico tiene que ser conocido previamente, establecido y que tiene que tener periodo presintomático bien definido. O sea que no va a ser como otras enfermedades que uno no va a saber si está o no está en un periodo presintomático, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de los criterios que debe de tener la población para que se le pueda realizar un cribado. Por su parte, la población susceptible de incorporarse a un programa de cribado tiene que cumplir los siguientes requisitos. Debe tener riesgo elevado de la enfermedad, o sea, la prevalencia siempre tiene que ser alta, igual que en el anterior. Debe de ser población con buenas relaciones comunitarias y una actitud cooperativa, porque todos los tratamientos, ya sea preventivos o los exámenes preventivos, las pruebas preventivas de tamizaje, tienen que tener las personas una buena relación comunitaria para poder tener el apoyo mientras se realizan estas. Y por último, se debe contar con datos demográficos de dicha población con el fin de que se puedan planificar correctamente los recursos necesarios para ejecutar el programa de cribado. Es por esto mismo que también se deben de tener las buenas relaciones comunitarias, porque cuando ustedes llegan a una comunidad y la población no tiene bien definido líderes comunitarios o no tienen bien definido una DESCO o no tienen bien definido quiénes son las personas con las que el personal médico puede contar, valga la redundancia, ¿verdad? Para poder realizar este tipo de pruebas y que estén en la buena disposición del apoyo, no se va a lograr nada y se van a terminar perdiendo las pruebas de tamizaje que pudieron haber sido buenas para hacer diagnósticos en esas comunidades. Ahora, está el criterio también de la propia prueba para poder hacer cribados. Por su parte, la prueba diagnóstica que vaya a utilizarse en el cribado difieren una serie de características de las pruebas empleadas rutinariamente en el diagnóstico asistencial y debe reunir las siguientes características. Uno, por ley tiene que ser aceptada por la población. Si no es aceptada por la población, no vamos a tener participación de las personas y por ende no vamos a poder tener resultados. Entonces, si es aceptada por la población, vamos a tener participación y vamos a tener resultados. Y en segundo lugar, debe ser una prueba reproducible y válida. O sea que en un orden lógico, si lo hablamos de esta forma, tiene que ser una prueba que proporcione los mismos resultados en condiciones similares y si no, difícilmente se podría estimar su validez. Aparte de eso, que sea fácil de fácil aplicación en las personas. Esa es otra parte que tiene que verse también dentro de ellos. Siempre, ¿verdad? Hemos estado utilizando el libro de Piedrola, que es el que les digo que tienen siempre en la semana uno en las lecturas complementarias. Ahí van a poder ampliar más acerca de los cribados y está en el tema 16, entonces por eso es que aquí presentamos en la tabla 16.1 las diferencias entre las pruebas diagnósticas de cribado y las pruebas diagnósticas rutinarias de la práctica asistencial para que ustedes puedan ver la diferencia de las características de ambas. Tenemos entre las pruebas diagnósticas de cribado, se aplica a personas con buen estado de salud aparente. En las de diagnóstico asistencial se aplican a personas con problemas de salud definidos. En las de cribado se utilizan para un colectivo. En las diagnósticas asistenciales son individualizadas. En el cribado son menos precisas. En la asistencial son más precisas. La de cribado es más barata. La asistencial es más cara. No constituye
una base para tratamiento, si estamos hablando de la de cribado, y las de diagnóstico sí necesariamente se toman para brindar un tratamiento. O sea, no es algo preventivo, el cribado sí. Y finalmente en los cribados se clasifican en baja o alta probabilidad de estar enfermos, mientras que en las asistenciales se clasifican en, en exentos de la enfermedad o de los enfermos. Otra parte de los criterios de los cribados es en relación a los recursos para hacer los cribados. Entonces, tienen que utilizarse un programa de cribado eh, para poder ver los recursos que se estiman para hacer estos cribados. Uno, debemos de contar con todos los recursos de diagnóstico y tratamiento de todos los sujetos positivos de la prueba. Es necesario asegurarse de que hay recursos para el seguimiento y la realización de pruebas confirmatorias de alta especificidad para quienes tuvieron un test de cribado positivo. Y en segundo lugar, solo se iniciará el programa una vez que se hayan examinado las restantes prioridades sanitarias cuya realización entrañaría un costo idéntico al del programa. Prácticamente eh, los recursos para hacer un cribado, tenemos que ver que se cuente con los recursos diagnósticos y el tratamiento para las personas que salgan positivas y siempre la parte de costos, que es algo inherente a toda la medicina, ¿verdad? Entonces van a tener que tener un programa que el costo de este sea el mismo. eh, y que no exceda los costos para un tratamiento. Ahora, la clasificación, ¿cómo se clasifican los cribados? Pueden ser simples, monofásicos, ocasionales u oportunistas, el cribado no selectivo y tenemos el cribado precoz. Aquí simplemente les estamos dando una pequeña noción de cómo es cada uno de ellos, pero como les digo, esto lo pueden ir a ampliar ustedes al libro de Piedrola. Eh, Cuando es un cribado simple, es para una enfermedad o para varias enfermedades. Entonces, lo más usual es que el cribado se hace en población sana y lo hacen para una enfermedad específica. Los cribados monofásicos, o sea, que son de una sola etapa, o los multifásicos, que son de varias etapas. Estos normalmente son pruebas presuntivas y esto implica que la gente que ha dado resultados positivos de la prueba debe conformarse con ellos, pero hay un dato importante que la mayoría de los cribados en general son multifásicos, o sea, son de varias etapas, no es de una sola, pero sí se da, ¿verdad? Tanto de una como de múltiples etapas. De ahí si hablamos del cribado ocasional, este se da aprovechando que un paciente acude por otro motivo al servicio sanitario eh, y entonces se realiza la prueba, pero está dirigido a una población eh, específica, ¿verdad? Entonces simplemente lo tomaron como una muestra al azar, por eso se llama ocasional u oportunista. Y ahí tenemos el no selectivo, que está dirigido a toda la población, o el selectivo, que está dirigido a grupos de riesgo elevado. Este último se realiza cuando no se ha demostrado la rentabilidad universal de un cribado. Entonces, si se fijan, se pueden hacer en varios tipos de población los cribados, pero hay reglas que se cumplen como un poquito más por cuestiones económicas para que se puedan realizar. Por último, tenemos el cribado precoz, que es la búsqueda de la enfermedad en su estadio inicial, pero también se puede hacer en un estadio tardío. Esta búsqueda de casos olvidados en la población, la mayor parte de los cribados intentan hacerse en etapas precoces. Aquí tenemos también
la tabla 16.5, donde nos dice los diferentes cribados que se realizan en las poblaciones y las recomendaciones que se dan, o sea, que pueden hacerse cribados en casos de tuberculosis, de hipotiroidismo, de factor RH para análisis de sangre, de las bacteriuras asintomáticas, la hipertensión arterial, la preeclampsia, donde realizamos la presión arterial a las embarazadas, virus de VIH, donde se hacen ELISA, de PCR en las personas positivas, la obesidad, donde se mide el índice de masa corporal con talla y el peso, ¿verdad? La hipercolesterolemia. eh, También tenemos el alcoholismo, cáncer de colon, cáncer de mama. Ya habíamos mencionado las mamografías anteriormente, la citología cervical, en caso de prevención de cáncer de cuello uterino. Entonces, todas estas enfermedades, aquí están los criterios y la población diana en las cuales se va a utilizar para poder hacer un cribado. Entonces, si las personas tienen estos criterios, por ende, aplican para realizarse todas estas pruebas que hemos mencionado. Y vamos a entrar en la parte final del tema, que es la terapia farmacológica preventiva. Como ejemplo, vamos a tener las vitaminas. Entonces, nosotros sabemos que hay diferentes fármacos que se usan de manera preventiva para diferentes patologías. Entonces, utilizamos micronutrientes que son necesarios para mantener el metabolismo y la homeostasis. Y así también podemos apoyarnos de estos mismos micronutrientes para reducir el envejecimiento. Si hablamos ahorita acerca de la vitamina D, esta vitamina es una vitamina liposoluble y lo que nos ayuda es que es un precursor de diferentes sustancias para que se pueda activar esta. Entonces, vamos a hablar un poquito más o menos de lo que hace y de cómo se va transformando. Entonces, esta vitamina está en diferentes tipos de alimentos, tanto animales como vegetales. Sus precursores tienen una forma inactiva y ellos necesitan de la radiación solar, o sea, de la luz ultravioleta del sol en la piel para poder convertirse en una provitamina. Entonces, una vez que estos se han convertido en una provitamina, que todavía no es una forma activa totalmente, o sea, tienen que convertirse, para convertirse en su forma realmente activa, sufren otra transformación extra. Entonces, la forma activa total de la vitamina D es el calcitriol o 1,25 dihidroxicolecalciferol. Entonces, esta transformación se da en dos pasos y la primera se da en hígado y la última se da en el riñón. Siguiendo hablando de la vitamina D y de todas las funciones donde nos va a apoyar y nos va a ayudar esta vitamina, se ayuda al sistema óseo dentario, al crecimiento celular, ayuda en el sistema inmune, en la función antineoplásica, en la función hormonal y en el sistema nervioso. Ustedes saben que la vitamina D obviamente es un precursor del calcio y ayuda al calcio y al fósforo dentro del sistema óseo y dentario. Entonces, para mantener huesos sanos y dientes también sanos. De ahí, en el crecimiento celular, ayuda para la maduración de las células y en el sistema inmune, ayude para prevenir infecciones. A nivel antineoplásico, se ha comprobado, ¿verdad?, que ayuda a disminuir la progresión de ciertos tipos de cáncer y en la función hormonal también ayuda, al igual que en el sistema óseo dentario ayuda a mantener junto con otras hormonas los niveles de calcio y a la producción de este. Entonces, también se ha demostrado que ayuda para la secreción de insulina y en el sistema nervioso tiene un papel importantísimo para el correcto funcionamiento de los nervios y de los músculos. Vamos a hablar de
otro micronutriente que es bastante esencial, que es el zinc. Entonces, ¿qué es lo que nos hace más o menos el zinc en el sistema inmunitario? Hay tres lugares donde funciona principalmente el zinc. El primero es en la piel y en las células epiteliales, el otro es en la sangre y el otro es en órganos inmunológicos primarios. En las células epiteliales, él regula la función de la barrera de la piel y es así como también ayuda para el mejor funcionamiento de las células que viven dentro de esta barrera, donde podemos tener monocitos, natural killer, neutrófilos, células B, linfocitos T, que son los citotóxicos, las células T y las CD4. Dentro de la sangre, nos ayuda a controlar diferentes actividades de las células que están en el torrente sanguíneo, como los monocitos, los neutrófilos, también las células B y las células T. Y finalmente, en los órganos inmunológicos, el desarrollo de las células inmunitarias también depende del zinc. Los dos órganos principales donde se maduran las células inmunitarias, que son el timo y la médula ósea. Entonces, estos para funcionar y producir correctamente las células necesitan del zinc para mantener su función. Entonces, podemos decir en conclusión que el zinc para que lo que nos ayuda es para fortalecer el sistema inmune. Por eso es que se ha visto que el zinc se da en múltiples enfermedades para fortalecer este y que las personas puedan salir más rápido de una enfermedad. Luego vamos a tener a la vitamina C. La vitamina C, ustedes saben que es un micronutriente especializado para el apoyo de muchas funciones corporales. Entonces vamos a tener desde la síntesis de adrenalina, en la glándula suprarrenal, vamos a tener que también actúa como antioxidante del hierro y del cobre, entonces facilita su transporte. También en el hígado, la vitamina C participa en los procesos de desintoxicación de medicamentos y de las sales biliares, porque ustedes saben que si una persona tiene polifarmacia, ya está enfermo, y está tomando vitamina C, va a apoyar para que el hígado trabaje de mejor forma porque está desintoxicando de todos estos medicamentos, obviamente de los que se eliminan tanto vía renal como vía hepática. Otra función importante que tiene la vitamina C que también ayuda para la producción y la fabricación del colágeno. Y el colágeno, ustedes saben que no es solo a nivel de piel, sino que también en las venas y en las arterias tenemos una capa de tejido muscular liso que es súper cohesionada y esto está cohesionada por el colágeno. Entonces, nos ayuda para que tengan suficiente colágeno las venas y las arterias y evitar que éstas se rompan. Entonces son de las funciones como más importantes que podemos ver de la vitamina C. Y finalmente, ¿verdad? Aparte de eso, las otras ventajas que tiene como ayuda al sistema inmunitario, evita que también tengamos enfermedades de tipo gripal o de tipo respiratorio, porque nos hace mantenernos con un sistema respiratorio también que está fortalecido ante la entrada de microorganismos que sean patógenos respiratorios. Entonces, aquí en esta imagen pueden ver más o menos cómo va viajando o cómo desde que se ingiere hasta que la asimilamos y ya la vitamina C se va a los diferentes órganos donde hace sus diferentes funciones que hemos mencionado. De ahí, entre las funciones de la vitamina C, ya habíamos mencionado que es antioxidante, también regenera la vitamina E. La vitamina C también se conoce con el nombre de ácido ascórbico. Eh, También tiene bastantes peróxidos lipídicos y se regenera gracias al glutatión
GSH2. También sirve como cofactor enzimático para diferentes enzimas que nos ayudan dentro de la neuropófisis, así como la noradrenalina, la L-dopa y diferentes sustancias que nos ayudan dentro de dentro del a nivel cerebral, que son las desmetilasas. Entonces, todo esto ustedes lo han estado viendo en bioquímica para que tengan una idea de por qué también son necesarias y no solo de cómo funcionan. Luego tenemos otro micronutriente que es el ácido fólico, como ustedes saben, la principal utilización del ácido fólico es para el cierre del tubo neural. Si nosotros no tenemos un correcto cierre de tubo neural, vamos a tener defectos en columna vertebral y en cráneo. Por eso es que es tan necesaria que las mujeres empiecen como mínimo a tomarla 3 meses antes de salir embarazadas, tanto hombre como mujer, pero lo ideal antes de tener un embarazo es iniciar a tomar ácido fólico 2 años antes y no solamente durante el embarazo, porque eso nos va a producir que tenga un mejor desarrollo el embrión a nivel general, pero principalmente para evitar todos los problemas de defecto del cierre del tubo neural. De eso no me voy a meter mucho porque ustedes eh, ya lo tienen que haber visto en anatomía. Y de ahí simplemente la cantidad que debe ingerir una persona embarazada son 0,4 miligramos de ácido fólico al día, que es lo que ya les había mencionado. Y simplemente estar pendientes antes de conseguir un embarazo, ¿verdad? Para que se den todas estas indicaciones, que ustedes tienen que hacerlas en consulta preconcepcional cuando ya lleguen al año social. Y finalmente, otros tratamientos preventivos que se utilizan, así como las vitaminas, pero que son otro tipo de medicamentos, ya va esto en algo que no son micronutrientes, sino que ya son medicamentos propiamente dichos, que son para la prevención también de enfermedades o para el mantenimiento cuando ya hay una enfermedad, aunque sea grave, ¿verdad? Entonces tenemos el tratamiento para la prevención de la adquisición del VIH que se conoce como PrEP, que es profilaxis preexposición, que es más que todo cuando las personas han tenido como ciertos accidentes que pueden producir un contagio. Tenemos la toxina botulínica. En el caso de personal de salud o de familiares de pacientes que han sido diagnosticados con tétanos, esto prácticamente es la vacuna del tétano que se le pone a la persona, ¿verdad? En caso de haber estado cerca de alguien que manifestó, o sea, que se le diagnosticó con tétano. Tenemos el suero antirrábico, que ese es intralesional. Y tenemos la vacuna antirrábica, que esa ya es la que va a nivel periabdominal o en este último caso se han estado administrando en deltoides. Eh, También tenemos los fármacos antifímicos para familiares o cuidadores de pacientes que tienen tuberculosis o meningitis. También están para los pacientes que son asmáticos, tenemos el Montelukast, que bloquea las sustancias en el cuerpo que se llaman leucotrienos para ayudar a mejorar los síntomas del asma y la rinitis alérgica. Otros, prácticamente aquí hacemos mención de los bloqueadores solares. Los bloqueadores solares también son medicamentos. ¿Por qué? Porque nos evitan el cáncer del piel, el melasma y el envejecimiento prematuro. Y finalmente, el último ejemplo que tenemos es el uso de los sueros antiofídicos.
que son antídotos contra toxinas presentes en el veneno inyectado en el cuerpo de un ser humano por mordeduras de serpientes o de cualquier animal que tenga veneno presente, ¿verdad? En su saliva. Estos no actúan sobre los receptores, sino sobre el propio veneno. Entonces lo que hacen es una inactivación del veneno, impidiendo la conexión con los receptores dentro del cuerpo. Aquí están unos ejemplos para que ustedes los puedan observar, tanto de las vitaminas como los protectores solares. Aquí tenemos el suero antiofídico y aquí está el Montelukast para que ustedes puedan observarlo. Cómo vienen en su presentación. Este es el medicamento original, el singular, es el Montelukast. De ahí, este es un ejemplo solo para que lo vean de cómo es el tratamiento PrEP, que es el que se realiza en México. Entonces, esto es cómo se da allá. Esto es cómo lo ponen en las personas, de manera preventiva. Finalmente, aquí tenemos la bibliografía. Cualquier duda o pregunta la pueden hacer sin ningún inconveniente. Estamos en contacto a través de el aula virtual en el foro cuando tengan alguna pregunta muy específica y también siempre a través de los representantes. Vamos a estar en clases, en las clases que vienen vamos a estar avisando para ver si vamos a continuar con la modalidad virtual o si se va a continuar ya presencial nuevamente. Gracias también por comprender mi situación de salud y espero que tengan un excelente día. Saludos a todos.